14 de febrero del año 2000. Condado de Cleveland, Carolina del Norte. Mientras la mayoría de familias duerme profundamente, una pequeña figura avanza lentamente por el arcén de una carretera completamente oscura. Llueve. Hace frío. El viento mueve los árboles con violencia. Tiene solo 9 años. Lleva una mochila a la espalda y camina con decisión hacia un destino que nadie conoce. Minutos después, desaparece para siempre. Durante más de 2 décadas, investigadores, periodistas y miles de personas han intentado responder una única pregunta. ¿Por qué una niña de 9 años abandonaría voluntariamente la seguridad de su hogar en plena madrugada? Y, sobre todo, ¿quién la esperaba al final del camino? La desaparición de Asha Degree no es únicamente uno de los mayores misterios de Estados Unidos. Es uno de esos casos que desafían toda lógica. Cada nueva pista parece responder una pregunta, pero inmediatamente genera otras 10. Los investigadores han seguido sospechosos, han reconstruido horarios, han analizado llamadas telefónicas, han interrogado a cientos de personas, han encontrado objetos enterrados, han revisado vehículos, han vuelto al lugar una y otra vez, y aún así, Asha sigue desaparecida. Lo más inquietante es que, desde el primer momento, casi todos los hechos parecían imposibles. Una niña extremadamente responsable, muy unida a su familia, sin antecedentes de fugas, con miedo a la oscuridad, con miedo a los perros, y sin embargo, aquella madrugada salió de casa completamente sola. Nadie la obligó, al menos aparentemente. Nadie escuchó un grito. Nadie forzó una puerta. Simplemente desapareció en la noche. Durante años surgieron innumerables teorías. ¿Había planeado escapar? ¿Alguien consiguió convencerla para salir? ¿La esperaba una persona conocida? ¿Fue un secuestro improvisado? ¿O todo comenzó mucho antes de aquella madrugada? Lo que hace diferente este caso es que prácticamente cada detalle parece contradecir al anterior. Los testigos dicen verla caminando decidida, pero sus pertenencias aparecen kilómetros más lejos. No existen pruebas concluyentes de violencia. No existe un cuerpo. No existe una explicación oficial. Solo preguntas. Y quizá la más aterradora sea esta. Si una niña puede desaparecer dejando tan pocas respuestas, ¿podría ocurrir exactamente igual hoy? Para comprender realmente qué sucedió aquella noche, hay que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de la tormenta. Mucho antes de la carretera. Mucho antes de que el país entero conociera el nombre de Asha Degree. Hay que conocer quién era realmente esa niña. Porque entender su personalidad es probablemente la clave de todo el misterio. Asha Degree nació el 5 de agosto de 1990 y vivía junto a su familia en una zona tranquila cercana a Shelby, en Carolina del Norte. Su vida, vista desde fuera, parecía completamente normal. Vivía con sus padres, Harold e Ikyla Degree, y con su hermano mayor, O'Brien. La familia era muy unida. Los vecinos hablaban de unos padres implicados, trabajadores y protectores. No existían antecedentes de violencia doméstica. No había problemas con servicios sociales. No había conflictos conocidos. Todo apuntaba a un hogar estable. La rutina diaria estaba perfectamente organizada. Los niños iban al colegio, volvían a casa, hacían los deberes, veían algo de televisión, cenaban juntos y se acostaban temprano. Era una familia profundamente religiosa, acostumbrada a mantener horarios estrictos y una vida muy estructurada. Quienes conocían a Asha la describían siempre con las mismas palabras: educada, responsable, reservada, inteligente, muy obediente. No era una niña impulsiva, no buscaba llamar la atención, no tenía comportamientos problemáticos. Era precisamente el tipo de menor del que nadie imaginaría una fuga voluntaria.
Sin embargo, existía un detalle que años después adquiriría una importancia enorme. Asha tenía mucho miedo, especialmente a la oscuridad y también a las tormentas. Cuando el tiempo empeoraba, prefería permanecer cerca de su familia. No era la clase de niña que saldría sola de casa bajo una lluvia intensa. Paradójicamente, la última vez que alguien la vería con vida, estaría caminando precisamente bajo una tormenta. Sola, en plena madrugada, por una carretera prácticamente desierta. Ese contraste continúa, desconcertando incluso a los investigadores más experimentados. ¿Cómo pasó una niña temerosa a recorrer varios kilómetros completamente sola? ¿Qué ocurrió en apenas unas horas para cambiar por completo su comportamiento? Los días previos no parecían anunciar ninguna tragedia. Asha seguía con normalidad sus clases, jugaba con sus compañeros, participaba en actividades deportivas, disfrutaba especialmente del baloncesto. Aunque era competitiva, aceptaba las derrotas como cualquier niña de su edad. Nada hacía pensar que estuviera atravesando una crisis emocional. El domingo 13 de febrero del año 2000 transcurrió de forma aparentemente rutinaria. La familia asistió a la iglesia. Pasaron tiempo juntos. Visitaron a algunos familiares. Todo parecía completamente normal. Nadie discutió. Nadie abandonó la casa enfadado. Nadie observó un comportamiento extraño en Asha. Aquella noche, además, coincidía con un fuerte temporal que afectaba a gran parte de Carolina del Norte. El viento golpeaba las ventanas. La lluvia era constante. En algunos momentos incluso hubo cortes de electricidad. Era exactamente la clase de noche en la que cualquier niño preferiría quedarse protegido bajo las mantas. Y, sin embargo, horas después, Asha tomaría una decisión que nadie ha conseguido explicar. Nadie podía imaginar que aquella rutina familiar estaba viviendo sus últimos momentos de normalidad, porque cuando amaneciera, toda esa tranquilidad desaparecería para siempre. Lo que iba a ocurrir durante las siguientes horas desencadenaría una de las búsquedas más intensas de la historia reciente de Carolina del Norte. Un caso que, más de 2 décadas después, sigue sin una respuesta definitiva, y cuya resolución podría depender de un único detalle que pasó desapercibido aquella noche. El reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche. En el interior de la vivienda de los Degree, todo parecía completamente normal. Era domingo, 13 de febrero del año 2000. Fuera seguía lloviendo con fuerza y el viento hacía crujir los árboles del vecindario. En algunos puntos de la zona, el suministro eléctrico había sufrido pequeños cortes debido al temporal. Nada hacía presagiar que, en apenas unas horas, aquella casa se convertiría en el epicentro de una investigación que todavía hoy continúa abierta. Asha y su hermano O'Brien compartían habitación. Como tantas otras noches, ambos se acostaron después de pasar el día con su familia. Habían ido a la iglesia, habían visitado a algunos familiares, habían visto la televisión. Todo había transcurrido exactamente igual que cualquier otro domingo. Uno de los últimos acontecimientos del fin de semana había sido un partido de baloncesto. Asha era una niña muy competitiva y le encantaba jugar. Sin embargo, aquel partido no había salido como esperaba. Su equipo perdió y ella falló algunos tiros importantes. Su padre intentó animarla, recordándole que perder forma parte del deporte y que habría muchas más oportunidades. En aquel momento, nadie dio mayor importancia a aquella derrota. Con el paso de los años, surgiría una pregunta inevitable. ¿Pudo afectarle emocionalmente más de lo que todos pensaban? La inmensa mayoría de investigadores cree que, por sí sola, esa explicación resulta insuficiente. Era una decepción normal para una niña de 9 años.
no un motivo razonable para abandonar su hogar en mitad de la noche. Después de cenar, la familia continuó con su rutina habitual. No hubo discusiones, no hubo castigos, no hubo llamadas extrañas conocidas, no hubo visitas inesperadas. Todo parecía encajar con la imagen de una familia completamente normal. Poco antes de acostarse, Asha preparó parte de sus cosas para el colegio del día siguiente. Un gesto cotidiano que más tarde cobraría un significado inquietante. Si realmente pensaba escapar para siempre, ¿por qué preparar material escolar? Y si pensaba regresar, ¿a dónde iba exactamente aquella madrugada? Mientras los niños dormían, Harold Degree permaneció despierto un rato más. Había salido a comprar algunos dulces para celebrar al día siguiente el aniversario de boda con su esposa. Regresó a casa alrededor de las 12:30 de la noche. Entró. Comprobó que todo estaba tranquilo. Sus hijos dormían. Nada llamó su atención. Ese detalle resulta importante porque sitúa a Asha todavía dentro de casa pasada la medianoche. A partir de ese momento, comienza una reconstrucción extremadamente precisa de los movimientos de cada miembro de la familia. Los investigadores revisaron estos horarios durante años buscando cualquier contradicción. Nunca encontraron una que alterara de forma significativa la versión de los padres. En algún momento entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, Harold volvió a levantarse. Según declaró, fue a comprobar que los niños estuvieran bien. Los vio durmiendo en sus camas. Todo parecía completamente normal. Volvió a acostarse. Ese testimonio se convertiría en uno de los pilares del caso. Si Asha seguía allí a esa hora, significa que abandonó la vivienda muy poco después. Y eso reduce enormemente la ventana temporal en la que pudo producirse su desaparición. Mientras tanto, fuera de la casa, el temporal continuaba. La lluvia golpeaba el asfalto. Las farolas apenas iluminaban algunos tramos de la carretera. La temperatura era baja. La visibilidad era muy limitada. No era una noche en la que un adulto quisiera caminar, mucho menos una niña de 9 años. Aquí aparece uno de los mayores enigmas del caso. Asha no solo salió de casa, lo hizo sin despertar a nadie. No dejó ninguna nota. No pidió ayuda. No encendió luces. No hizo ruido suficiente para alertar a su hermano, que dormía a pocos metros de ella. Salir de aquella vivienda tampoco era especialmente sencillo. Había que abrir la puerta con cuidado para evitar hacer ruido. Después, caminar por el exterior completamente a oscuras. Y finalmente, dirigirse hacia la carretera. Todo ello sin que ningún vecino observara movimientos extraños. Los investigadores siempre se preguntaron una cosa: ¿cómo consigue una niña de 9 años reunir el valor suficiente para hacer algo que va completamente en contra de su personalidad? La respuesta podría encontrarse en un concepto muy conocido dentro de las investigaciones criminales: la confianza. Muchos especialistas creen que un menor rara vez abandona voluntariamente un entorno seguro de madrugada si no existe una razón muy poderosa. Esa razón puede ser una promesa, una cita, una manipulación, o alguien en quien confía plenamente. Pero hasta hoy nunca ha aparecido una prueba concluyente que confirme ninguna de esas posibilidades. Hay otro detalle que, durante mucho tiempo, pasó relativamente desapercibido. Cuando los investigadores reconstruyeron las pertenencias de Asha, descubrieron que no había salido con las manos vacías. Había preparado una mochila. Y no era una mochila cualquiera. En su interior llevaba varias prendas de ropa, objetos personales y algunos artículos que, aparentemente, no tendría sentido transportar para un simple paseo nocturno. Aquello daba la impresión de que esperaba permanecer fuera de casa durante algún tiempo. La gran incógnita era: ¿quién le había hecho creer que eso era una buena idea?
Poco después de las 4 de la madrugada, mientras la familia seguía durmiendo sin saberlo, una pequeña silueta comenzaba a recorrer una carretera prácticamente vacía. En ese instante, el misterio dejaba de estar dentro de la casa y pasaba a desarrollarse bajo la lluvia, delante de varios testigos que tardarían horas en comprender la importancia de lo que acababan de ver. Lo que esos conductores relatarían después cambiaría por completo el rumbo de la investigación, porque todos coincidían en algo. Aquella niña no parecía perdida. Parecía dirigirse hacia un lugar muy concreto. El primer rayo de sol todavía estaba muy lejos de aparecer. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la carretera 18, una vía utilizada principalmente por camioneros y trabajadores que comenzaban sus turnos antes del amanecer. A esa hora apenas circulaban unos pocos vehículos. El silencio era casi absoluto. Y precisamente por eso, cualquier cosa fuera de lo normal llamaba inmediatamente la atención. Alrededor de las 4 menos cuarto de la madrugada, un conductor observó algo extraño en el arcén. A lo lejos distinguió una figura muy pequeña caminando sola. Al principio, pensó que podía tratarse de una mujer de baja estatura, pero conforme se aproximó, comprendió que aquello no tenía sentido. Era demasiado pequeña y caminaba completamente sola. El conductor redujo ligeramente la velocidad mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. No era habitual encontrar a nadie caminando por aquella carretera, mucho menos en mitad de una tormenta, y muchísimo menos una niña. Continuó su camino. En ese momento jamás imaginó que acababa de convertirse en uno de los últimos testigos conocidos de Asha Degree. Horas más tarde, cuando la desaparición comenzó a difundirse por la zona, comprendió que aquella imagen quedaría grabada para siempre en su memoria. Poco después apareció un segundo testigo. Esta vez se trataba de un camionero que también recorría la carretera 18 durante la madrugada. Su declaración resultaría especialmente importante porque decidió actuar. Le extrañó tanto ver a una niña caminando sola que dio la vuelta con el camión para intentar comprobar si necesitaba ayuda. Aquella decisión pudo haber cambiado la historia. El camionero se acercó lentamente. Intentó llamar su atención, pero en cuanto la niña se dio cuenta de que un vehículo se aproximaba hacia ella, ocurrió algo inesperado. En lugar de pedir ayuda, salió corriendo. No corrió hacia la carretera. No intentó detener el camión. No buscó protección. Corrió directamente hacia la oscuridad. Se internó entre los árboles cercanos hasta desaparecer de la vista del conductor. Ese detalle desconcertó profundamente a los investigadores. Si estaba perdida, ¿por qué huía de la única persona que aparentemente intentó ayudarla? Si estaba escapando de alguien, ¿por qué abandonar la relativa seguridad de la carretera para adentrarse en un bosque completamente oscuro? Y si iba a reunirse con alguien, ¿era precisamente esa persona quien la esperaba entre los árboles? El camionero permaneció unos instantes observando la zona. No escuchó gritos. No vio a nadie más. No detectó ningún vehículo sospechoso. Finalmente continuó su ruta. No existía ningún motivo aparente para llamar a la policía. Aunque la situación era extraña, jamás imaginó que aquella niña desaparecería para siempre. Con el paso del tiempo, los investigadores analizaron cuidadosamente ambas declaraciones. Los dos testigos no se conocían entre sí. Sus horarios coincidían. Sus descripciones eran compatibles. Ambos situaban a Asha caminando por el mismo tramo de carretera. Ambos afirmaban que parecía desplazarse con decisión. Y ambos coincidían en que estaba sola. Aquellas declaraciones descartaban prácticamente una posibilidad. Asha no había sido obligada a subir inmediatamente a un vehículo al salir de casa. Había recorrido varios kilómetros por sus propios medios.
Eso significaba que existió un intervalo de tiempo relativamente largo durante el cual nadie la retuvo físicamente. Pero esa conclusión habría un problema todavía mayor. ¿Por qué caminaba hacia el sur? Su destino no coincidía con la casa de ningún familiar cercano. Tampoco parecía dirigirse a la escuela, ni a la iglesia, ni a un lugar que una niña de 9 años frecuentara habitualmente. Era como si siguiera una ruta conocida únicamente por ella, o por alguien que previamente se la hubiera indicado. Los investigadores comenzaron entonces a estudiar cada metro del recorrido. Midieron distancias, calcularon tiempos, reconstruyeron la intensidad de la lluvia, analizaron la iluminación existente en el año 2000. Incluso estudiaron la velocidad media asinto a la que una niña de esa edad podría caminar bajo aquellas condiciones. Todo indicaba que Asha había mantenido un ritmo constante. No parecía correr. No parecía desorientada. No parecía improvisar. Esa imagen resulta profundamente inquietante, porque transmite una sensación muy concreta. No es la imagen de una niña que huye. Es la imagen de alguien que cree saber exactamente hacia dónde va. Sin embargo, nunca llegó a ese supuesto destino, o al menos nunca volvió a ser vista con vida. Horas después, cuando su familia descubrió que había desaparecido, las declaraciones de aquellos conductores se convirtieron en la pieza más valiosa de toda la investigación. Gracias a ellas, la policía pudo reconstruir sus últimos movimientos conocidos, pero también comprendió algo mucho más preocupante. Si Asha había estado caminando durante varios kilómetros, existía una alta probabilidad de que alguien más la hubiera visto, o incluso recogido. La búsqueda se centró entonces en los alrededores de la carretera. Equipos con perros, agentes a pie, voluntarios, helicópteros, todos comenzaron a rastrear la zona donde el camionero aseguró haberla visto desaparecer entre los árboles. Lo que encontrarían allí, apenas unas horas después, añadiría un nuevo capítulo al misterio. Porque escondido muy cerca de aquel lugar, apareció un pequeño refugio improvisado. Y dentro de él, había objetos que, según la investigación, pertenecían a Asha. El amanecer del 14 de febrero transformó por completo la tranquilidad del condado de Cleveland. Lo que al principio parecía la desaparición de una niña, comenzó a movilizar a decenas de agentes, voluntarios y equipos de rescate. Las horas eran fundamentales. En los casos de menores desaparecidos, cada minuto que pasa reduce las posibilidades de encontrarlos con vida. Por eso, desde el primer momento, la búsqueda se organizó a una velocidad poco habitual. La policía delimitó el último lugar donde los testigos aseguraban haber visto a Asha. Los perros de rastreo comenzaron a trabajar siguiendo su posible recorrido. Helicópteros sobrevolaban los campos. Decenas de vecinos recorrían cunetas, bosques y caminos rurales. La esperanza era sencilla: encontrarla desorientada, con frío, asustada, pero viva. Sin embargo, el paso de las horas empezó a cambiar el tono de la investigación. No aparecía ningún rastro reciente. No había huellas claras que condujeran hacia un lugar concreto. La lluvia había borrado gran parte de las posibles evidencias. El temporal, que había acompañado la desaparición durante toda la noche, se convertía ahora en el peor enemigo de los investigadores. A pesar de ello, los agentes siguieron ampliando el radio de búsqueda. Fue entonces cuando un detalle llamó la atención. Muy cerca del punto donde el camionero aseguró haber visto a la niña correr hacia la oscuridad, existía un pequeño cobertizo utilizado para guardar herramientas y maquinaria agrícola. Era una construcción sencilla, aislada, rodeada de vegetación.
Desde la carretera apenas se distinguía entre los árboles. Cuando los investigadores accedieron al interior, encontraron algo inesperado. No era una prueba concluyente, pero sí suficiente para pensar que Asha había estado allí. En el suelo aparecieron varios objetos infantiles. Entre ellos había envoltorios de caramelos, un lazo para el pelo y otros pequeños indicios que parecían incompatibles con un cobertizo agrícola frecuentado únicamente por adultos. Los propietarios del terreno afirmaron no reconocer aquellos objetos. No pertenecían a su familia y no tenían ninguna explicación razonable sobre cómo habían llegado hasta allí. La policía analizó cuidadosamente cada elemento. Algunos fueron relacionados con Asha o considerados compatibles con pertenencias similares a las suyas. Aquello reforzó la idea de que la niña, tras abandonar la carretera, había buscado refugio en ese lugar. Quizá para protegerse de la lluvia. Quizá porque alguien le había indicado que esperara allí. O quizá porque estaba huyendo de algo que todavía desconocemos. Pero el cobertizo planteaba un nuevo problema. Si realmente permaneció allí durante unos minutos, ¿por qué volvió a salir? Era un lugar relativamente protegido del temporal. Si estaba perdida, parecía el sitio lógico para esperar hasta el amanecer. Sin embargo, todo indica que continuó su camino. Los investigadores comenzaron entonces a plantearse una hipótesis inquietante. ¿Y si Asha nunca tuvo intención de permanecer allí? ¿Y si aquel refugio era únicamente un punto intermedio? Un lugar donde detenerse unos minutos antes de continuar hacia un encuentro previamente acordado. Con el paso de los días surgieron múltiples teorías. Una de las más comentadas fue la posibilidad de que alguien hubiera ganado su confianza mucho antes de la desaparición. No necesariamente un desconocido. Podía tratarse de una persona vista con frecuencia, alguien relacionado con actividades deportivas, con la iglesia, con el colegio, o simplemente alguien conocido por la familia. No existía ninguna prueba que señaláramos a una persona concreta. Pero los especialistas en delitos contra menores saben que, en muchos casos, el autor dedica semanas o incluso meses a crear un vínculo de confianza antes de actuar. La policía investigó decenas de nombres, entrevistó a familiares, profesores, entrenadores, vecinos, conductores habituales de la zona, compañeros de clase, prácticamente cualquier persona que hubiera podido coincidir con Asha durante las semanas anteriores. Sin embargo, una y otra vez, las investigaciones terminaban en el mismo lugar. Sin respuestas, sin pruebas concluyentes, sin un sospechoso claro. Mientras tanto, la noticia comenzaba a difundirse por todo Carolina del Norte. Las fotografías de Asha aparecieron en periódicos, en televisiones locales, en emisoras de radio. Los teléfonos de la policía no dejaban de recibir llamadas. Muchas eran simples rumores, otras parecían prometedoras, pero ninguna permitía localizar a la niña. Pasaban los días, después las semanas y finalmente los meses. El caso empezaba a correr el riesgo de convertirse en otro expediente sin resolver, hasta que, más de un año después, un descubrimiento completamente inesperado volvería a cambiarlo todo. A varios kilómetros del lugar donde Asha fue vista por última vez, un trabajador realizaba unas obras junto a una carretera. Mientras movía tierra con maquinaria pesada, apareció un objeto enterrado. Estaba envuelto cuidadosamente en varias bolsas de plástico. Al abrirlo, los investigadores comprendieron inmediatamente que aquello no era basura. Era una mochila. Y pertenecía a Asha Degree. A partir de ese instante, el misterio dejó de centrarse únicamente en una desaparición, porque alguien había ocultado deliberadamente esa mochila. Y eso significaba una cosa. Después de que Asha desapareciera, alguien más estuvo allí. Había pasado más de un año desde la desaparición.
Las grandes batidas habían terminado. Los focos de los medios se habían apagado poco a poco. Pero para la familia Degree, el tiempo se había detenido aquella madrugada del 14 de febrero del año 2000. Cada llamada de teléfono despertaba una nueva esperanza. Cada pista parecía poder cambiarlo todo, y sin embargo ninguna conducía hasta Asha. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El 3 de agosto de 2001, un trabajador realizaba unas obras junto a la carretera 18, cerca de la localidad de Morganton. Mientras removía tierra con maquinaria pesada, encontró un objeto extraño enterrado. Estaba cuidadosamente envuelto en 2 bolsas de plástico negras. Aquello llamó inmediatamente su atención. No parecía basura. Parecía que alguien había querido proteger su contenido del paso del tiempo. Cuando la policía abrió el paquete, descubrió una mochila infantil. Tras examinarla, confirmó que pertenecía a Asha Degree. La noticia sacudió de nuevo toda la investigación. Aquella mochila no había aparecido por casualidad. No estaba simplemente abandonada en un bosque. Alguien la había envuelto. Alguien la había enterrado. Y alguien había intentado que nunca fuera encontrada. Ese detalle modificó radicalmente la percepción del caso. Hasta entonces, todavía existía la posibilidad de que Asha hubiera desaparecido de forma accidental, que se hubiera perdido, que hubiera sufrido algún percance. Pero una mochila escondida de esa manera apuntaba hacia otra dirección. Indicaba una intervención humana deliberada. Los investigadores estudiaron minuciosamente el lugar. La mochila apareció a más de 40 kilómetros del punto donde había sido vista por última vez. Era una distancia imposible de recorrer para una niña de 9 años caminando sola aquella noche. Eso significaba que, en algún momento, alguien la había transportado. El contenido de la mochila también resultó desconcertante. En su interior había varias prendas de ropa, algunos objetos personales y artículos que no pertenecían a Asha. Entre ellos destacaban una camiseta infantil relacionada con el grupo musical New Kids on the Block y un libro de la biblioteca escolar titulado McElligot's Pool, del escritor Dr. Seuss. Los investigadores nunca pudieron explicar con certeza cómo habían llegado esos objetos a la mochila. ¿Eran recuerdos de otra persona? ¿Pertenecían al autor? ¿Habían sido colocados allí accidentalmente? ¿O quizá formaban parte de un mensaje que todavía nadie ha conseguido interpretar? El hecho de que aparecieran objetos ajenos hizo que el caso adquiriera una dimensión completamente nueva. Los agentes comenzaron a revisar antiguos expedientes de delincuentes sexuales. Entrevistaron nuevamente a personas que ya habían declarado meses antes. Analizaron vehículos que frecuentaban aquella carretera y compararon el caso con otras desapariciones de menores ocurridas en distintos estados. Mientras tanto, la familia seguía defendiendo la misma idea. Asha no se habría marchado voluntariamente para empezar una nueva vida. Alguien tuvo que convencerla o engañarla, porque nada en su personalidad encajaba con aquella conducta. Los especialistas en perfilación criminal compartían esa impresión. La combinación de varios factores era extremadamente inusual. Una niña responsable, una salida perfectamente silenciosa, una caminata decidida, una mochila preparada y finalmente una mochila ocultada con cuidado a decenas de kilómetros. Era una secuencia demasiado compleja para atribuirla únicamente a una decisión infantil espontánea. Con el paso de los años, la tecnología permitió revisar las pruebas una y otra vez. Se repitieron análisis forenses, se estudiaron fibras, se buscaron perfiles genéticos. Cada avance científico ofrecía una nueva oportunidad, pero ninguna consiguió responder a la pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió con Asha después de abandonar aquella carretera?
A medida que el caso cumplía aniversarios, la presión pública no desaparecía. Al contrario, las redes sociales hicieron que nuevas generaciones conocieran la historia. Miles de personas comenzaron a analizar mapas, fotografías y documentos. Aparecieron teorías de todo tipo. Algunas eran plausibles, otras completamente imposibles. Pero todas compartían un mismo objetivo: encontrar una respuesta que la investigación oficial todavía no había logrado ofrecer. Y entonces, más de 20 años después de la desaparición, la investigación volvió a moverse. Las autoridades anunciaron nuevos avances, nuevos registros, nuevos indicios. Y por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que el misterio estuviera más cerca de resolverse comenzó a parecer real. ¿Qué descubrieron los investigadores? ¿Por qué decidieron volver a registrar propiedades décadas después? ¿Y quiénes pasaron de repente a situarse en el centro de todas las sospechas? Esas preguntas marcarían el capítulo más reciente de un caso que todavía hoy continúa abierto. Durante años, el caso de Asha Degree parecía condenado a convertirse en otro misterio sin resolver. Cada aniversario traía nuevas entrevistas, nuevos documentales, nuevas teorías. Pero las respuestas seguían sin aparecer. La familia continuaba esperando una llamada. Los investigadores seguían revisando pruebas antiguas. Y la imagen de aquella niña caminando sola bajo la lluvia permanecía grabada en la memoria colectiva. Sin embargo, el paso del tiempo no significó que el caso quedara olvidado. Todo lo contrario. Las autoridades nunca dejaron de trabajar completamente en él. La evolución de la ciencia forense permitió revisar indicios que en el año 2000 eran imposibles de analizar con la precisión actual. Pequeñas evidencias que antes parecían insignificantes comenzaron a adquirir un nuevo valor. Los investigadores también volvieron a entrevistar a testigos. Algunas personas recordaban detalles que habían pasado desapercibidos durante años. Otras decidieron hablar por primera vez. En muchos casos, el miedo, el paso del tiempo o la sensación de culpa hacen que un testigo recuerde o comunique información que nunca llegó a compartir al principio. Ese fenómeno es relativamente habitual en investigaciones de larga duración. Con el paso de las décadas, las autoridades comenzaron a centrar su atención en una línea de investigación concreta. No afirmaban haber resuelto el caso, pero sí dejaron claro que existían nuevos elementos que justificaban volver a registrar propiedades y vehículos relacionados con personas de interés. Aquellos movimientos devolvieron el caso a los titulares. Una de las hipótesis más sólidas continúa siendo que Asha salió voluntariamente de casa, pero únicamente porque confiaba plenamente en la persona que iba a encontrarse. No habría existido violencia inicial. No habría existido un secuestro improvisado en mitad de la carretera. Todo habría comenzado mucho antes, mediante manipulación y generación de confianza. Es una teoría compatible con muchos de los comportamientos observados aquella noche, aunque sigue sin estar demostrada. También existen quienes defienden una explicación diferente: que Asha abandonó la vivienda por una razón personal que nunca llegó a conocerse y que durante el recorrido tuvo un encuentro fortuito con alguien que aprovechó la situación. Esta posibilidad tampoco puede descartarse completamente. Pero muchos investigadores consideran que resulta menos consistente con el conjunto de las pruebas conocidas. Hay un aspecto que sigue siendo especialmente inquietante: la mochila. No solo apareció lejos del lugar de la desaparición, fue protegida cuidadosamente con bolsas de plástico antes de ser enterrada. Ese gesto transmite planificación. No parece una reacción impulsiva. Parece la conducta de alguien que quería conservar o esconder pruebas durante mucho tiempo. La ausencia de un cuerpo también complica enormemente cualquier investigación.
Sin esa pieza fundamental, resulta mucho más difícil determinar qué ocurrió realmente. No puede establecerse una causa de muerte. No puede reconstruirse una secuencia completa de los hechos. Y muchas preguntas permanecen abiertas incluso cuando aparecen nuevas pistas. A pesar de todo, la familia nunca dejó de buscar respuestas. Cada año han participado en actos públicos. Han concedido entrevistas. Han pedido que cualquier persona que recuerde el más mínimo detalle contacte con las autoridades, porque saben que, en ocasiones, un solo dato puede cambiar completamente una investigación. El caso de Asha Degree también dejó una importante enseñanza para los investigadores de desapariciones infantiles. Demostró que las primeras impresiones pueden resultar engañosas. Durante años, muchas personas pensaron que era imposible que una niña como ella abandonara voluntariamente su casa. Sin embargo, los testimonios independientes situándola caminando por la carretera obligaron a replantear toda la investigación desde el principio. Y quizá ese sea el aspecto más perturbador de esta historia. No sabemos por qué salió. No sabemos con quién se encontró. No sabemos qué ocurrió después. Solo conocemos una pequeña parte del recorrido. El resto permanece oculto entre la oscuridad de aquella madrugada. Imagina por un momento esa escena. Una carretera prácticamente vacía, la lluvia golpeando el asfalto, el sonido del viento y una niña de 9 años caminando completamente sola hacia un destino desconocido. Un destino del que nunca regresó. Más de 2 décadas después, la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué hizo que Asha Degree abandonara la seguridad de su hogar aquella noche? Hasta que esa respuesta aparezca, este seguirá siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente de Estados Unidos. Y quizá, precisamente por eso, uno de los más difíciles de olvidar. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios cuál es tu teoría sobre lo ocurrido aquella madrugada. ¿Crees que alguien consiguió ganarse su confianza durante meses? ¿O piensas que todo fue una terrible casualidad? Te leo. Y si te apasionan los casos reales, las desapariciones sin resolver y los misterios que desafían toda explicación, suscríbete a Mortis Protocol, porque aquí seguimos investigando las historias que el tiempo se niega a cerrar.